Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes otra emisión de Frente a Frente. Una mañana con una temperatura agradable en la ciudad, nublada, llovió en la madrugada aproximadamente a la 1 de la mañana. Ya estamos en pleno invierno, pero luego julio y agosto se van a reducir las lluvias. Me imagino que buena parte de los hondureños que cultivan todavía ya han sembrado el arroz, ya han sembrado el maíz, ya han sembrado los frijoles. Esperemos entonces que por lo menos esta producción de primera sea satisfactoria, no solo para que tengan sustento los hogares hondureños, sino que haya algún margen para vender este producto y conseguir algunos lempiras que las familias los requieren para su sustento, porque hay que comprar medicamentos, hay que comprar vestimenta, hay que estar pendiente de cualquier emergencia de salud. Yo quiero, antes de presentarles el tema central de esta mañana, que está ligado con esta comisión agraria que ha anunciado el gobierno, porque miren, ahora faltan que se elaboren los proyectos que tienen que ir al Congreso Nacional, porque esto implicará algunas reformas y serán elaborados precisamente por este Consejo Agrario que se ha creado en la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, y que esta semana anunció la presidenta Castro, que por cierto ayer llegó a Shanghái. Ella estará varios días en esta visita oficial con motivo de esta apertura de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Honduras. Pues ese va a ser el tema. Y yo tengo a dos invitados, y uno de los invitados es Fernando Anduray, porque Fernando tiene algunas reservas sobre esto que ha creado el gobierno. Tiene algunas reservas. Y yo siempre les he dicho, aunque uno no coincida, hay que escuchar a quienes disienten del pensamiento de uno. Escuchar los argumentos, contrastarlos con los de uno y determinar si uno está convencido de lo que piensa o tiene razón alguno de los argumentos de las personas que tienen reservas sobre determinados temas, como es el caso presente. Pero no descalificarlo porque piensa diferente. Eso es lo que yo siempre insisto y se los digo a todos mis invitados. ¿Por qué se tiene que descalificar a la persona que disiente de uno? No hay razón. En el primer mundo, donde hay más cultura democrática que la que tenemos por acá, se escuchan los comentarios, se escuchan los argumentos y se rebaten con ideas, no con descalificaciones. Pero en Honduras no. Aquí o pensamos como uno piensa o sencillamente el que no piensa como yo pienso, hay que descalificarlo. No vale eso. No vale, eso no es democrático, eso no es pluralista. Eso no es respetarnos ni la propia libertad que tenemos de expresarnos y pensar como queremos pensar. Ya si no piensa como pienso yo, ya empiezan los descalificativos, que este es aquí, que este es allá. Y bueno, yo estoy seguro que hoy tendremos un debate intenso, eso sí, pero rico en opiniones. Por eso les digo, tengo a Fernando Anduray. ¿Qué tal, Fernando? Saludarte, Renato. Gracias. Buenos días. Igualmente.
Las y aquí bendiciones tengo para el pueblo hondureño. a Fabricio Sandoval, diputado de Libertad y Refundación. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, Renato. Es un Buenos placer días, Andrés. tenerte aquí en el programa. El placer es mío, gracias por invitarme. ¿No fue profesor Fernando tuyo en Derecho Constitucional en la universidad? No, gracias a Dios. Bueno, te perdiste. Por eso pasa equivocado permanentemente. Pero me dieron clases otros maestros, amigos de él, de la misma línea de él. ¿Quién te impartió Derecho Constitucional? Matute, yo creo que lo conoce. Ah, sí, el abogado Matute. Muy bueno. Sí, El Guillermo, abogado Matute. Es hermano de Carlos Arturo Matute. Sí. También Leiva, que daba Derecho el Internacional. doctor Leiva. Sí. Ah, el doctor Leiva. Honorable caballero. Sí. Sí, buenos maestros tuve. Sí. Gracias a Dios. Y me imagino que eras uno de Sí, los... miraba a Honduras yo ahí en la universidad y platicábamos. Y siempre quiso recibir clases conmigo. Entraba a las clases de él a dar unas notitas, unas volantes que decían no al golpe de Estado y me decía, saliste hombre que estoy en clase. Pero era parte de la democracia. Pero nosotros éramos líderes estudiantiles. Andrés, ahí recuerda, éramos líderes estudiantiles. Sí, se andaba ahí. Y nos metíamos, le decía yo, ¿me da permiso para hablar del golpe de Estado? Aquí no hay golpe, me decía. Siempre era del Mato o de la FUR. No, él estaba con la FUR, porque el MAT ya no existía prácticamente. Ya no existía. Sí. Nosotros fuimos fundadores del MAO, de ahí surgió el MEO. Sí, yo recuerdo. Con el golpe. Pero no, en ese proceso de estudiantes fuimos conociendo varios maestros de todas las índoles. Diputado Fabricio, que tú conoces bien esa calle que está frente a la Universidad Autónoma. Perfectamente, como la palma de mano. Bueno, otro maestro que me dio clase, que él sabe que de un perfil bárbaro aquí en Honduras, Efraín Moncada Silva, me dio teoría constitucional y política. Fue mi primer maestro. O sea que hubieron maestros con línea de pensamiento también liberal, ¿va? Por eso no entiende que algunas veces esté equivocado Fabricio, ¿verdad? Sí. No, pero con Efraín Moncada Silva no creo que ande tan perdido. Un gran maestro, él lo conoce. Leiva también. Sí, es que varios maestros. Lo que se aprende en la universidad son los elementos doctrinarios, formativos, académicos, y la realidad, especialmente en derecho constitucional, casi siempre supera, ¿verdad?, los postulados doctrinarios, y en derecho constitucional hay que estarse actualizando constantemente, porque el derecho constitucional es el derecho político de la sociedad. La sociedad evoluciona constantemente, claro, y al ritmo de la sociedad debe evolucionar el derecho constitucional también. Por eso es que siempre en todos los gobiernos hay demandas de reformas a la Constitución de la República. Vaya, como el tema, en 1982 el tema de la seguridad informática o la informática era un sueño en Honduras. A estas alturas, todo lo que estamos haciendo nosotros está relacionado con el comportamiento informático de la sociedad. Pero como no hay regulaciones específicas en la Constitución que tengan que ver con la seguridad informática y la seguridad de la intimidad de las personas, por ejemplo, ¿verdad? O la intimidad de la privacidad de los datos esenciales de fórmulas, patentes y muchas cosas que manejan las empresas. Entonces hay mucha piratería informática, hay mucho abuso, mucho atentado contra la capacidad humana de las personas. A veces estamos peleando con enemigos que no existen, ¿verdad? Antes, en Honduras, si una persona decía alguna cosa de otra y lo acusaba de delincuente, podíamos ir por un delito de calumnia a los juzgados. Ahora en las redes sociales le dicen cualquier cosa a una persona, la acusan de cualquier cosa, y cuando va a buscar quién es un boot, una persona que no existe. Entonces, mire cómo cambia la sociedad, sus comportamientos, y todas esas cosas tienen que ser susceptibles de tratamiento constitucional para adaptar el reglamento, el orden jurídico secundario, para proteger las sociedades, porque siempre el fin esencial de la Constitución es el bienestar, ¿verdad?, económico, social y político. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Pues hoy el tema está relacionado con la creación de esta Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Los propósitos de esta Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y todo lo que alrededor de este tema ha expresado la gobernante y los funcionarios del actual gobierno. Ayer fue la primera reunión y digo que el tema de hoy nace justamente de unas valoraciones que hacía ayer Fernando Anduray vía mensaje a este programa que me llamaron la atención y dije yo voy a escuchar o vamos a escuchar a Fernando Anduray. A ver,
a ver sus argumentos, cómo sustenta sus argumentos y las reservas que él tiene sobre esta comisión. Y bueno, pues tener a alguien que yo estoy seguro, casi convencido, que sí apoya la creación de esta Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, porque viene del gobierno de su partido, que es Libertad y Refundación. Entonces, van a haber contrastes y estoy seguro que Fabricio no se vino sin leer esto, porque estos jóvenes son intensos para defender sus ideas, pero son jóvenes que leen para sustentar lo que van a argumentar, porque si no hoy, conociendo a Fernando, se lo va a comer Fernando. Pero yo sé que Fabricio no es ningún dejado. Yo no soy comunista, yo no como gente. Peor comunista, Fernando. Peor comunista. No es comunista, es un hombre de izquierdas. Fabricio es un hombre de izquierdas. Progresista de izquierda. Pero comunista... son pasos a los que debe llegar la sociedad. Pero si pudiésemos llegar, y si ese fuera, vamos a ver, lo voy a plantear mejor. Tú trabajas en función de llegar al comunismo. ¿Te gustaría ver el comunismo instaurado en el país? Me gustaría ver una sociedad justa, ¿verdad? Un socialismo democrático que nos permita tener justicia, Renato, equidad. Un socialismo democrático que nos permita tener lo que tiene China, que en 50 años sacó a más de 600 millones de chinos de la pobreza. O sea, a eso aspiramos. Y ahí están los datos históricos de China popular, que después de la revolución y de la Gran Guerra, ellos han sacado más de 600 chinos de la pobreza. ¿Con comunismo o con capitalismo? Bueno, ahí hay una... Ese debate sobre China es interesante. ¿Con comunismo o capitalismo? Vea, China tiene una historia profunda. Porque correcto. Las empresas, la mayoría son estatales, pero también hay capital privado. El 51% de las acciones son chinos y el 49% privado. Y ve el desarrollo de China, entonces nosotros aspiramos a eso. Por eso hoy yo ando alegre y feliz, Renato. Porque ando como cuando yo andaba vendiendo ropa usada con mi mamá, allá en Costa de los Amates, en Valle, en Choluteca. Y cuando encontrábamos un nuevo cliente un sábado, y ese cliente nos decía, vuelvan el otro sábado que les voy a comprar y traigan de estos pantalones, esta camisita. Mi mamá venía al mayoreo a comprarla y nosotros regresábamos al Corpo, Concepción de Amarilla. Entonces nos alegrábamos cuando teníamos un nuevo cliente. Hoy yo ando alegre porque Honduras tiene un nuevo cliente, que es el gran mercado chino. Eso nos va a permitir a nosotros vender nuestros productos, camarón, azúcar. Y además se va a recoger la cultura y la experiencia histórica de China para traerla a Honduras. Entonces yo no aspiro a un comunismo seco, yo aspiro a una justicia, a un socialismo democrático. Pero primero tenemos que hacer eso, esas grandes reformas que han quedado en el olvido por 40 años. Entonces, vamos paso a paso construyendo ese socialismo democrático, Renato. Socialismo democrático que nos permita tener justicia y equidad. A eso aspiramos. Y estamos buscando modelos exitosos como el de China. Por eso nosotros los hondureños que creemos en el plan de gobierno de la presidenta estamos alegres que hoy nuestra presidenta está en China haciendo acuerdos políticos, económicos, culturales para el desarrollo de este país. Y eso abre unas puertas inmensas para nuestro país. Bueno, tendremos que hablar, ¿verdad? Y andamos alegres por esa noticia. Y yo, con todo respeto, esa es la noticia nacional, Renato. Esto es noticia también, la reforma agraria. Todo este esquema que ha planteado la presidenta antes de irse para China. Porque estamos recuperando la seguridad jurídica del país, que no teníamos seguridad jurídica. La seguridad jurídica es lo que nos permite a nosotros tener la certeza que cuando vayamos en el bus a vender ropa, no nos van a asaltar. Lo mismo los empresarios chinos, la certeza que cuando vengan a Honduras no van a haber invasiones. Entonces la seguridad jurídica la estamos creando para tener un Estado sólido. Bueno, mira, vamos a buscarnos un día para hablar de China. Bueno, el lunes puede ser. Pero tampoco hacia el extremo. No, bueno, yo planteo la necesidad de hablar de China, ¿va? Sí, para que hablemos, por ejemplo, de ese modelo chino. De ese modelo chino que tú dices hay que importarlo para Honduras. A mí no me gustaría que importaras eso, que cuando se disiente del partido en el poder, del único partido, cuando disentís, cuando discrepás de ese partido, te pasen un tanque por encima. A mí no, por favor, no. A mí no me gustaría importar ese modelo. Sí. Que si tú disientes del partido que está en el gobierno, que es el único partido. En China hay democracia, Renato. Hay una democracia económica, hay una democracia de participación. Y yo el ejemplo que pongo es que China logró sacar a más de 600 millones de chinos de la pobreza y la miseria. ¿Cómo?
Bueno, con su modelo económico. Atrayendo capital del exterior. Mira, que tú decías que todas son empresas chinas. Si hay país que simplifica, que eso sí debemos nosotros intentar parecernos a China, ¿sabes qué? Simplificación administrativa, volver simple los trámites para instalar empresas. Pero aquí si no das coima se te hace difícil instalar empresas. Los dos modelos... ¿Y sabes cuál es el éxito de China? Precisamente esa apertura al capital extranjero. China es hoy. Pero consolidó el Estado, Renato. El problema es que aquí tenemos un Estado bajo burgués liberal, bajo un régimen institucional. Bajo un solo partido. Ahí no puedes disentir. Ahí la libre expresión que tanto te gusta, yo te aseguro que si vivieras en China y disintieras del Partido Comunista, ese tanque te lo hubiesen pasado por encima. Sí, Renato. Bueno, por eso dije yo que vamos a buscar un día para hablar de ese tema. Es una situación aislada del gran modelo exitoso de China. Por eso hoy China es la primer potencia del mundo. Imagínense que en el 80, que hablaba el abogado Honduray, en los 80 no hablábamos de China, hablábamos de que iba en crecimiento a ser potencia. 40 años después China es la primer potencia mundial a raíz de su modelo histórico. Te concluyo, no aspiro al comunismo, aspiro a un socialismo democrático, donde tengamos esa capacidad que tuvo China de sacar a su gente de la pobreza. Nosotros aspiramos que Honduras ya no sea el país más pobre de Latinoamérica, aspiramos a que Honduras sea un país con equidad e igualdad. Eso es a través de un modelo económico, y el modelo económico de China es exitoso. Y en eso andamos. Por eso hoy yo ando feliz, porque tenemos las puertas abiertas del mercado más grande y nos va a traer inversión. Por eso te digo, ese modelo exitoso de China en su economía tiene que ver mucho con el capitalismo. Sí, bueno, y aquí no está lleno de capitalistas, inversionistas y todo. Aquí lo que debemos es corregir la corrupción. No, es correcto. Corregir la corrupción e invertir bien el presupuesto nacional, el poco presupuesto, los pocos recursos que tenemos, identificar bien en qué áreas debemos invertirlos para mejorar la educación, ya lo dije, ¿verdad? Mejorar la salud, partamos de ahí, tener un ser humano. Eso lo estamos haciendo, Renato. Un ser humano con salud y con educación. En este Ese gobierno... es el fundamento para que los países salgan adelante. Dejemos eso para próximamente ese debate, que es interesante. Sí, claro, es el debate. Y miren, centrémonos ya en el tema de hoy, las reservas que tiene alguna oposición, porque no es toda la oposición, de esta Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Lo que pasa es que se nos fue el tiempo, porque quería yo primero recordarles lo que ya está planteando la Asociación de Consultores de Ingeniería SDRL, que hicieron una investigación en Patuca 3. Y es posible que en Patuca 3, que es una central hidroeléctrica con financiamiento de un banco chino, cerca de $500 millones, haya sido saboteada. Esta empresa que hizo la investigación, porque el 5 de este mes de junio empezaron a escuchar ruidos raros en una unidad, en una turbina. Entonces pararon la turbina, la otra está en mantenimiento y encontraron que habían quitado unos yugos y temen que esos yugos los hayan quitado con premeditación, simplemente delincuencia para robárselos, o que los lanzaron en el túnel donde está la unidad 2, la turbina. Ya se imaginan ustedes, 2 pedazos de metal, cada uno que pesa 300 libras, lanzados en el túnel de una turbina. Por lo que se cree que esto es un sabotaje contra un bien del Estado de Honduras. Inaudito. Vamos a escuchar, antes de entrar ya de lleno al tema que tenemos para hoy, al periodista Ulises Aguirre. Telenoticias tuvo acceso en exclusiva al reciente informe del consorcio supervisor ASI Consulting de la central hidroeléctrica Patuca 3, que de manera textual y gráfica detalla el movimiento y extravío de las vigas de apoyo de la compuerta de mantenimiento de la boca toma de la unidad número 2. Según el informe de ASI Consulting, el lunes 5 de junio pasado, tipo 9:30 de la mañana, personal de la contratista Sinohidro les notificó que no se encontraban los 2 yugos o vigas de apoyo de la compuerta de mantenimiento. Al momento del aviso, dice el informe,
La unidad 2, o sea, la de servicio, se encontraba en proceso de arranque a solicitud de Sinohidro, como es habitual cada día, de acuerdo con el nivel del embalse actual y debido a la época de verano. Para ilustrar el extravío, la supervisora ASI Consulting en estas 3 imágenes muestra cómo encontró la compuerta de mantenimiento de la bocatoma de la unidad 2, pero ya sin los yugos o las vigas de apoyo. En otra fotografía, el informe dice que en la imagen, sin tocar nada, se puede observar la separación de la compuerta de la unidad número 2, utilizando los yugos de la unidad número 1. En otras palabras, la instantánea deja claro que alguien se encargó de levantar la pesada compuerta de 35 toneladas para retirar las vigas de apoyo. En una cuarta fotografía, la supervisora muestra, tal como se aprecia en esta imagen, que efectivamente existió un levantamiento de la compuerta para dejar libre los yugos y así poder removerlos de su sitio. También aclaran que estas vigas de apoyo pesan unos 100 kilogramos, más de 220 libras cada uno, y que para poder desplazarlos se necesita de al menos 2 personas que actúen de manera coordinada. En el análisis, el informe dice que en efecto la compuerta de 35 toneladas de peso estaba levantada en unos 5 centímetros, lo que podría significar que alguien entró al cuarto de máquinas de la grúa y la accionó, la levantó para liberar los yugos, lo que ellos consideran un acto delictivo de posible robo. Pero lo más delicado del informe es este párrafo donde se baraja la posibilidad que alguien accionó la grúa, levantó la compuerta lo suficiente para mover las vigas y tirarlas al túnel de la unidad 2, que es la única que opera en estos momentos con regularidad, y el propósito sería, según texto íntegro de este informe, causar daños sin precedentes a la turbina de la unidad 2 para afectar a los encargados de la operación y el mantenimiento de la central y también a la ENE como dueña de Patuca 3. Las turbinas se apagaron, reza el informe de la supervisora, al detectar sonidos en la operación de la unidad 2 y se investiga y verifica si las piezas metálicas, o sea, los yugos extraviados, se encuentran en la cámara espiral de la unidad número 2. Ante los hechos descritos, ASI Consulting recomienda tomar las siguientes medidas: limitar el acceso a la central hidroeléctrica Patuca 3 a personas ajenas a la operación y el mantenimiento de la central, asignar personal de seguridad adicional en los puntos más críticos de la presa y casa de máquinas, colocar cámaras de seguridad, que la ENE presente una nómina completa del personal que tiene en campo, solicitar al contratista, o sea, Sinohidro, un listado del personal con sus funciones y labores en la central y reportar al operador los trabajos en el sitio de presa y casa de máquinas, tanto al inicio como al final de la actividad. En las conclusiones, ASI Consulting en el numeral 3 asegura que se realiza una investigación en paralelo para definir los responsables, ya sea del hurto de los yugos o bien la responsabilidad del contratista Sinohidro como el encargado de las actividades en la zona donde ocurrió el evento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mira esa obra, carísima, $500 millones. Sí, estamos comenzando a pagarla. Está diseñada para generar 104 megavatios, que lamentablemente no pueden distribuirse porque no hay suficientes líneas de transmisión, o sea que la tenemos subutilizada. A lo máximo ha llegado a generar 77 megavatios, pero como está en mantenimiento una turbina, y en época de verano estaba generando un promedio de 18 megavatios, pero que le estaban sirviendo a Olancho y a algunas regiones del Paraíso. Y hoy, una obra tan cara que el país comienza a pagar, sí, eso creo que costó como $500 millones. Imagínense en esas condiciones, que no está generando ni un tan solo megavatio. Y lo peor, la sospecha que alguien saboteó una turbina. Oíme. Delicado. No solo es delicado, es inaudito lo que nos pasa, sinceramente. ¿Qué intereses hay de por medio? Uno quisiera identificar los intereses de por medio, que alguien se atreva, si ese es el escenario que están planteando los técnicos, que se roben o liberen 2 yugos, que son 2 pedazos de metal, cada uno que pesa 220 libras, levanten esa compuerta pesada para entrar a la sala de máquinas y lancen en el túnel de la unidad 2 esos 2 pedazos de metal.
Entonces, vamos a ver si no hay una sopa. En eso están, viendo a ver si no hay. Hoy presentan denuncia al Ministerio Público. Hoy la van a presentar y hoy creo que tendremos información oficial de la NE. De oficio tenía que haber. O de oficio, correcto. El ministro de Energía lo anunció que iba a ir hoy al Ministerio Público. Pero ahí es donde el Ministerio Público no trabaja bien. Desde que trascendieron las primeras declaraciones del sindicato de que había un boicot, tenían que haber ido inmediatamente a ver qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque esto es un atentado criminal contra el país. Claro. Contra el país. Entonces no podemos nosotros ver que estas cosas suceden y quedar en incertidumbre de que no sabes qué es lo que viene, pues. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿A quién beneficia ese tipo de cosas? ¿O quién está enojado con la ENE? ¿O qué está pasando, pues? Porque no podemos regresar a aquellos tiempos, Renato. ¿Te acordás cuando le metían fuego a las torres del ENE? Claro, claro. En Olancho, por tiempo no tenían energía porque habían grupos irregulares ahí de gente molesta, ¿verdad? A veces con algún perfil político, metiéndole fuego a las torres del ENE o poniéndole bombas a las estaciones de energía eléctrica cuando le querían hacer daño al gobierno. Ese tipo de cosas le hacen daño a la sociedad y deben ser condenables, eliminadas y juzgados, vengan de donde vengan esas cosas. Y ahora en el país, con tanto grupo que hay de crimen organizado, hay que ponerle los ojos bien a esas cosas. Correcto. Bueno, entonces tenemos que ir a la primera pausa, pero cuando regresemos todo el tiempo será aprovechado para debatir este tema de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y los objetivos que tiene el gobierno con la creación de esta comisión. Así que sugiero su atención, aquí ya conocen, Fernando tiene sus reservas sobre esta comisión, el diputado Fabricio Sandoval apoya, es bueno escuchar los argumentos de ellos. Después de la pausa en que también Lucecita Madrid trasladará el titular del tema de hoy. Frente a Frente presentó el tema del día. Compartimos con ustedes el tema del día. ¿Por qué las reservas de la oposición con la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra? Recuerde opinar a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Y ahora vamos, para que ustedes comprendan el sentido de la pregunta, debió ser a la inversa, a escuchar esta historia que nos ha preparado Carlos Soto y ya luego las opiniones del diputado Fabricio Sandoval y el exdiputado y influyente dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray. El dirigente nacionalista Fernando Anduray acusa de ilegítima la recién creada Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Según explica, las funciones otorgadas a esta comisión violentan el principio de respeto a la propiedad privada. Esta comisión creada por Xiomara, en el momento en que desconozca la posesión de la tierra de alguien que la tiene por efecto de una sentencia, va a violar constitucionalmente el derecho a la propiedad privada. Y en el gobierno socialista la propiedad privada no es privilegiada. Es una propiedad social que corresponde redistribuirla a los grupos de amigos que apoyan al gobierno. De tal forma que estamos hablando de una acción tradicional en los gobiernos socialistas y no nos estamos inventando nada. El director del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, José Carlos Cardona, rechaza los argumentos de la oposición política. Defiende que el espíritu de la comisión radica en ordenar la legitimidad de las tenencias de tierras. Además, cuestiona la crítica del Partido Nacional, aseverando que fueron ellos quienes entregaron títulos de propiedad al mejor postor, violentando las leyes. Ellos convirtieron el IP en un prostíbulo de trámites para narcotraficantes y corruptos y le daban títulos de tierra que ya tenían dueño, que ya tenían escrituras públicas y privadas y no les importaba. El miedo que tienen ellos es que todos estos títulos que se emitieron en el Instituto de la Propiedad cuando Evaljair Díaz Lupián era el presidente del Consejo Directivo y que fueron expedidos de manera ilegal e ilegítima, sean revocados. Ese es todo el temor, de que ellos, los cachurecos, se van a quedar sin las tierras que ilegalmente usurparon
en todo el país. El Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario investigarán las propiedades que tienen carácter legal en sus registros, pero que en su tramitación y adquisición carecen de legitimidad, priorizando la revisión de las denuncias de grupos campesinos y otras personas afectadas. El objetivo final es que la Procuraduría inicie acciones judiciales ante los tribunales de justicia para recuperar tierras con irregularidades en su adquisición y que sean distribuidas entre los solicitantes de tierra. Grupos campesinos pueden venir nuevamente, revivir el pleito, porque dice la presidenta en Comisión de Seguridad que hubo gente que utilizó los tribunales de justicia para adquirir ilegítimamente la tierra. Eso significa que la presidenta, al mejor estilo socialista, nos está diciendo que las sentencias que emitieron los juzgados no sirven. El designado presidencial Salvador Nasralla también expresa las mismas reservas de Anduray en torno a la Comisión de Seguridad Agraria recién creada. Para mí, la Comisión Agraria es una trampa y no se puede confiar en un partido que no tiene palabra, en un gobierno que incumple. Sin embargo, José Cardona explica que la comisión tiene la potestad legal para cumplir con el mandato de garantizar el acceso a la tierra productiva para campesinos y también seguridad jurídica. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Quién tiene que tener jurisdicción sobre la tierra? ¿Quién registra? ¿Quién defiende al Estado de las demandas? ¿Y quién maneja el Poder Judicial? Entonces, de nuevo, son argumentos espurios y absurdos. Según Cardona, la Comisión de Seguridad Agraria busca enfrentar la carencia de parcelas productivas para el sector agrícola, especialmente en los departamentos de Colonia Atlántida, los que representan mayor conflictividad por la ocupación de tierras. Bueno, ese es un anticipo. Aquí tenemos a Fernando que nos amplíe esas reservas que él tiene sobre algo que yo escuchaba a la rectora Julieta Castellanos, aquí mismo en Frente a Frente, que dice que ella siente que hay demasiada emoción sobre esta comisión. Bueno, porque uno parte del hecho que después de tanta sangre que se ha derramado en el agro hondureño, esto puede ser el inicio para poner orden. Pero bien, escuchemos a Fernando Anduray. Antes de meterme al tema, Renato, quiero recordarle a mi amigo Fabricio, y le digo amigo porque yo como joven lo veo como un luchador, ¿verdad? Equivocado no, hace lo que él cree que es correcto. Estoy en lo correcto. Solo Dios está en lo correcto. Entre 1980 y 1984 China inició su despegue económico a través de la creación de 4 zonas económicas especiales, 4 sedes, hombre. Todo eso que decir de 600 millones que salieron de la pobreza, que es cuestionable la cifra, por supuesto. Todo eso empieza con el establecimiento de sedes, de zonas especiales de desarrollo, controladas por el gobierno chino, porque el comercio chino lo controla el gobierno chino. De tal forma que esos chinos que salieron de la pobreza, gracias a las técnicas capitalistas que impulsó China. Significa que si no hubieran implementado medidas capitalistas, tendríamos 1.500 millones de chinos todavía en pobreza. Aquí dicen, sacamos 600 millones de la pobreza, pero dejaron 900 millones en la pobreza, ¿verdad? Ya que es un éxito relativo el de China. Yo, sinceramente, vi ahorita en la mañana, prensa internacional, los chinos pidiéndole a Estados Unidos que dejen de inmiscuirse en sus aguas territoriales y que vengan a cuidar su espacio territorial aquí, por el asunto del pleito de los drones, ¿verdad? Y los chinos están metiéndose aquí, cerca de las aguas territoriales de los Estados Unidos. Ahí están anunciando en Cuba instalaciones de espionaje, ayer hubo denuncias del gobierno de Estados Unidos. Total que hemos sido de ofrecidos como país a meternos en un pleito que no es de nosotros. Estados Unidos y China. Y fuimos a decirle a los chinos, miren, aquí está Honduras, hombre. Úsennos.
Los chinos no estaban pidiendo nada, y tienen a Nicaragua para hacer lo que quieran. Pero Honduras fue allá para demostrarle a los Estados Unidos que este gobierno no es tan amigo de los Estados Unidos. Tú no crees, pero Fernando, ¿tú no crees que también el espíritu del gobierno es aprovechar ese mercado chino? Y es estrictamente comercial y económico. ¿Qué es lo que no podías aprovechar antes? ¿Cuánto tenés de estarle comprando a China? Y de venderle a China también si China te compra. ¿Qué dificultades y qué prohibiciones habían para hacer comercio? Y Honduras está llena de productos chinos, hombre. Y de chinos también. De chinos, fíjate que son irónicas las cosas. Esa relación del mercado que usted se refiere es entre empresa privada. Y hoy nuestra presidenta lo que está haciendo, Fernando, y pueblo hondureño, es diciéndole a China que tenemos el mejor camarón de Latinoamérica, el mejor melón, el mejor café, y queremos llevarlo a vender a su mercado. ¿No lo sabían los chinos? No, porque no había un mercado abierto entre estados, porque ya son acuerdos binacionales entre dos estados. Lo que había anteriormente era comercio entre personas privadas y empresas privadas. Hoy sí lo sabían, nada más que el camarón se le vendía a Taiwán. Hoy lo que estamos haciendo es de China. Entonces, abriendo relaciones con la potencia mundial, Fernando. Y si ese modelo de zonas de desarrollo que usted dice que aplicó China le fueron efectivos a China para sacar a los chinos de la miseria y la pobreza, nosotros lo vamos a utilizar y lo vamos a poner de ejemplo. Porque en Honduras hay 5, casi 6 millones de pobres. Y si ese modelo es eficaz, lo vamos a utilizar. Y la empresa privada va a estar de acuerdo. Ahora se derogó. Ese modelo de la sede se derogó. ¿Aquí en Honduras? Sí, porque no era un modelo estatal, era un modelo neoliberal, más privatizador, con propio sistema jurisdiccional, jueces nuevos, según Estado. Es que las sedes chinas son buenas, pero sí, pero debe reconocer que mira, ese asunto de que iban a manejar su propia seguridad, su propia educación superior, su propio gobernante, eso afectó, eso les afectó. Yo no soy amigo de las sedes como las hicieron aquí en el Congreso, siempre estuve opuesto a eso, siempre. Es cierto. Sí, no, es cierto, porque constitucionalmente el país y la soberanía no se le puede ceder a nadie que no sean el ejercicio. ¿De qué necesitamos implementar? 51% de acciones del Estado y 49% de la empresa privada y desarrollarnos en equidad. Bueno, eso es lo que siempre bajo el modelo de la sede. Bajo cualquier modelo, pero que el gobierno y el Estado tengan control. El Estado tiene que contradicción, ¿verdad? Es que el Estado tiene que tener control, Renato, porque si no entonces se dispara la economía en la mano privada. Sí, solo quiero decir algo, que a China le estábamos comprando antes de la apertura de estas relaciones como 20 millones de dólares y nosotros les comprábamos a ellos como 2.000 millones de dólares. Era un desbalance, era un desequilibrio en la balanza comercial bárbaro con los chinos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. No, lo que va a pasar es desarrollo, Renato. Lo que le estoy escuchando a Fernando es que él teme que Honduras o el Estado de Honduras sea arrastrado hacia un innecesario conflicto político con Estados Unidos. No hay conflicto, porque esas Renato. dos potencias, dice, están de veras enfrentadas por lo comercial y el dominio del mundo. No hay conflicto. Pero miren, dejemos eso. Dejemos eso y pasemos al otro tema. Va a haber tiempo para hablar de todo esto. Perfecto. Correcto. Es que Anduray sacó el tema otra vez. Que amplíe las reservas que tiene Fernando Anduray sobre esta Comisión Agraria y de Acceso a la Tierra que ha propuesto el gobierno. Bueno, primero tengo que aclarar que el Partido Nacional como partido no ha tomado una decisión en esto porque no hay instancias de opiniones colegiadas ahorita en el Partido Nacional que estén funcionando y lo que tenemos es una visión personal que compartimos, un buen grupo de nacionalistas. Y lo segundo que vamos a exponer ya es, primero, este es un documento que fue presentado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. No es elaborado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La profundidad de los contenidos y su relación con el statu quo en Honduras no es un asunto que lo hayan podido hacer en una sesión de 8 o 10 horas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Es decir, el grupo de gente que trabaja en la implementación
del Estado socialista, que es el otro tema, vaya, por lo menos ahora reconocen que son socialistas. Vaya. En la campaña yo estuve sentado 40 programas aquí con Julio Navarro y con el otro muchacho, Eugenio Sosa y todos, y eran analistas, vaya, independientes. Vaya. Total que Julio Navarro terminó. Es que yo no soy analista, yo soy político. Y el otro manejando. Yo soy político, Andrei. Yo no soy analista, soy político que tengo una orientación política definida. Bueno, pero ya se definen como socialistas. ¿A usted le gusta el socialismo? Punto. No desde que iba a la U, pues allá. Pero cuando nosotros les decíamos. Ya de izquierda, socialista. Pero cuando nosotros les decíamos que eran socialistas y comprometidos con el Foro de Sao Paulo y con el socialismo del siglo XXI, ¿qué me decían? Manduray, actualizate, hombre, te quedaste congelado. Nosotros sabemos con quién estábamos peleando. Son las dos posiciones hegemónicas políticas en el mundo que la historia nos dice que es el transpersonalismo y el personalismo. Son dos sistemas de gobierno, dos formas de gobierno que nacen de las tendencias de quien gobierna. En la antigüedad, los romanos representan el transpersonalismo. El imperio romano, dueño del poder y dueño de la voluntad de los hombres, con un sistema educativo en el que incluso morir por Roma, morir por el emperador, era un privilegio y las familias hasta aplaudían. En guerras en las que el individuo no valía nada. Frente a eso teníamos nosotros la influencia de la cultura griega con su humanismo, buscando la realización de los valores individuales de las personas a través de lo que se llamó democracia y que todavía existe hasta hoy. El individuo al servicio del pueblo, al servicio del Estado, perdón, en Roma, el individuo al servicio del Estado, y en Grecia, el individuo, el Estado al servicio del individuo para la realización individual de la persona. Todo eso persiste a través de los años y a través de la historia. Ahí estamos los dos bloques. A uno se le llama izquierda, al otro se le llama derecha. Y hay un momento en que a estas posiciones de izquierda se le llama materialismo histórico, que se fortalece con todos los textos elaborados por Carlos Marx, Federico Engels y por todos otros. Pero te estás yendo muy atrás con la doctrina y la filosofía. Es que estoy sentando el hecho de que nunca desaparecieron, siempre estuvieron ahí, metidos como defensores de derechos humanos. Bueno, miramos con chalecos, yo no sé, Fabricio, creo que nunca se puso un chaleco de derechos humanos, pero no, otros dirigentes de Libre que hoy están en el gobierno andaban con chalecos de derechos humanos en medio de las manifestaciones, protestando y defendiendo. Pero si me relacionas todo eso con la Comisión Agraria, porque ese es el punto. Nosotros estuvimos siempre ahí. El tema es una lucha de clase, una lucha social. El tema es que se les dijo en campaña, se le dijo al pueblo hondureño, estos señores nos van a llevar a una Venezuela, nos van a llevar a una segunda Cuba, nos van a llevar a regímenes socialistas en donde el Estado de Derecho desaparece. Y aquí tuviste a Rixi privilegiándote el sistema cubano, ¿verdad? Tenés al ministro de Recursos Naturales, Olazá, creo, Luqui Medina, diciendo que Honduras debe tener el sistema de gobierno de Cuba porque todos los países socialistas han sacado de la pobreza a las sociedades, ¿verdad? Tenés al Grillo con sus tesis abiertas, tenés a Ricardo Salgado metido ahí, tenés a Di María, que es un socialista intelectual. Tenés muchos funcionarios en el gobierno dirigiendo estas cosas, asesorados por asesores internacionales que forman parte de un grupo de asesores del Foro de Sao Paulo para todos los gobiernos socialistas en Latinoamérica. Y hoy tiene a Fabricio aquí con el modelo exitoso de China. De tal forma que no lo dice, mire, porque es un modelo exitoso. De tal forma que cuando cosas como este documento o esta sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad viene a tratar el asunto de la tenencia de la tierra, no es un asunto aislado de la visión del establecimiento del Estado socialista. Están trabajando hacia la instalación del Estado socialista y el control social de la tierra, que implica en cualquier Estado socialista en quitarle la tierra de propiedad privada a quienes la detentan para compartirla supuestamente con los grupos que reclaman la reforma social. De ahí que cuando usted lee
el documento que presentó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que Xiomara leyó, ¿qué es lo primero que establecen? El marco referencial de la injusticia social en que en su concepto ha vivido el pueblo hondureño y que estamos forzados a tomar decisiones para botar esas estructuras de injusticia social. Eso es lo primero que establecen. No establecen que esté invadida la tierra. Establecen que hay que darle respuesta a esa deuda social que se tiene. Es más, empieza a hacer referencia de decisiones que se tomaron en el gobierno de Mel Zelaya en el 2008, un decreto 18-2008, y dice que hay una deuda en el país sobre los efectos que debió haber causado ese decreto y que prácticamente con la ley de modernización agrícola. Sí, que a la fecha existen aproximadamente 129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarían a 4.000 manzanas de tierras y los respectivos títulos a igual número de grupos campesinos que reunían los requisitos exigidos por aquel decreto, por el 18-2008. Ok, entonces, ahí nos está estableciendo un marco referencial de qué es lo que pretenden hacer. El problema no son las invasiones, el problema es la tenencia de la tierra en Honduras. Y se mete entonces al asunto de que hay una posesión ilegal de la tierra en Honduras y dice que hay estudios, dice, estudios demuestran, dice, pero no dice cuáles, que en Honduras, a través de decisiones, ¿verdad?, que se han tomado en los órganos institucionales del Estado, se le ha dado posesión aparentemente legal de la tierra a la gente, pero los procedimientos utilizados, dice, son ilegales. Te lo leo textualmente. Ordena al Instituto de la Propiedad y al INAH procedan a realizar una investigación exhaustiva de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición tienen el carácter de ilegitimidad. Ok, parás ahí. ¿Sabes vos que decenas de miles o cientos de miles de hondureños han adquirido tierra en el agro, en el campo, tierras nacionales, a través de lo que se conoce como títulos supletorios? Campesinos que estuvieron 15, 20, 30 años en posesión de 1 o 2 manzanas de tierra o un poco más y deciden un día tramitar la posesión de la tierra para adquirir un título de propiedad que le garantice que la va a tener por siempre, ya que no hay otros dueños. Tramitó ese título, antes se tramitaban, bueno, se siguen tramitando todavía en los juzgados, y por medio de una resolución judicial le otorgan el título supletorio y le dan una sentencia que se convierte en un título de propiedad que va a inscribir al registro de la propiedad y se tiene como legítimo propietario de la tierra. Xiomara te está diciendo ahí que esos títulos no son válidos, que fueron, de acuerdo a estudios, fueron expedidos legalmente. Fíjate qué cosa más difícil y contradictoria. Dicen que fueron legalmente expedidos, emitidos, pero que los procedimientos que utilizaron no son los correctos. Es decir, tramitación y adquisición. Sí, si una persona, tramitación y adquisición, si una persona tiene su propiedad y los límites tienen una cabida mayor a la que está declarada en el título y la persona fue a hacer una remedida, para ellos eso es ilegal. De tal forma que tienen al registro de la propiedad y al INAH trabajando en la definición de qué es lo que consideran ellos legal y qué es lo que consideran ilegal. Y de esa forma, entonces, van a tratar de hacer una reestructuración de todas las propiedades en Honduras. ¿Por qué? Porque el INAH tiene que ver con las tierras nacionales, las municipalidades con sus tierras ejidales y el Instituto de la Propiedad tiene que ver con la propiedad en las ciudades. Ojo con eso. Lo que están haciendo no solamente es para ir
a sacar como mampara una invasión. Están metiéndose a tocar el derecho de propiedad del hondureño sobre su casa, que está inscrito en el registro de la propiedad. Que si a alguien de libre se le antoja decir que ese edificio que está ahí tiene 4 problemas de escrituras que nunca se resolvieron, o que un juzgado resolvió la propiedad de ese terreno donde está ese edificio, pero lo hizo en ilegal forma, lo hizo de una forma que no les parece a ellos, a través de la comisión que están creando, van a declarar que ahí hay problemas, que los procedimientos utilizados no son los correctos, y van a ordenar entonces medidas administrativas contra la tenencia de ese edificio, o la tenencia de la finca, o la tenencia de la tierra. Y gente, Renato, que puede haber estado 20, 30, 40 años peleando en un juzgado su propiedad, y que finalmente le emitieron una sentencia, ahora porque no le gusta a Libre o porque no apoyan el gobierno, por una resolución o por una decisión de esa comisión que crearon ahorita, va a tener que ir a pelear otra vez 30, 40 años por su tierra, mientras el Estado decide a quién se lo da y cómo lo va a administrar. De todas esas medidas, vos ves que ahí hay grupos privilegiados en esa comunicación que emitió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Hay un grupo de gente que en febrero del año pasado se metió a negociar con el gobierno, con el INAH y con algunos propietarios de tierra. Como antecedente hay que recordar que quienes promovieron las invasiones que hoy dicen que hay que desalojar fue Mel Zelaya con Libre. Si quiere le puedo mandar a buscar los filmados que la prensa presentó cuando llegan las invasiones a estas tierras el año pasado o el año antepasado, y están las banderas de Libre ahí en medio de la invasión. Y es que no nos equivoquemos, no estamos hablando de cosas que son mentiras aquí. Entonces, ellos promovieron las invasiones y ahora es que hay que sacarlas. ¿Qué pasó? Perdieron el control de las invasiones o invadieron en algunos casos con grupos campesinos y en otros casos con la gente que invadieron no era la gente correcta. Y ahora encuentran que para desarrollar el proceso de socialización de la tierra ahí, hay grupos económicos o grupos criminales metidos en esas cosas también y no los pueden sacar. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Si lees ese documento totalmente vas a encontrar que la razón de la decisión que se toma es la ejecución de la parte del programa de gobierno socialista de Xiomara que tiene que ver con la socialización de la tenencia de la tierra. Y eso es lo que te dice primero, si las invasiones las tratan hasta el final. Pero el sentido fundamental de lo que hicieron es tomar tierra del campo, quitarle la tierra a quien no quieren que tenga tierra porque no es amiga del gobierno, porque esa es otra cosa. Es falso. Ahí hay grupos privilegiados. Hay 13 grupos que se dice que al final esos van a seguir tratando el problema de la tenencia y las negociaciones que empezaron en febrero del año pasado. Pero aún más todavía, si lees ese último apartado, vas a encontrar que dice que aquellos grupos que tienen denuncias, que tienen órdenes de desalojo, pueden ir a ese comité que se creó en febrero del año pasado para que su caso sea incorporado en las mismas condiciones de los 13 que están negociando ahorita. Entonces, si creas una Comisión Nacional de Seguridad en el Agro, de desarrollo agrícola, ¿por qué no incluís esos 13? Y le das una solución general, porque están privilegiando ese grupo. Cuidado con estas cosas que estamos viendo, porque así empezó Venezuela. Gente de buena intención y de buen corazón como Renato Álvarez y como muchos empresarios están creyendo en la posibilidad de que a la presidenta le haya dolido el corazón y diga, tengo que cambiar
y tengo que dar un golpe de timón. Ella no hizo ese documento, ella lo leyó, ella no preparó ese documento. Ahí hay una profundidad de términos ideológicos y de manejo de la juridicidad y la función judicial, que está manipulada para que al final nadie que está contra el gobierno pueda ejercer su derecho de propiedad. Decía yo en la entrevista, en los gobiernos socialistas el derecho de propiedad privada no es privilegiado y lo permiten hasta donde el gobierno pueda controlar todas las acciones. ¿O ves cómo en materia de comercio internacional la empresa privada hondureña está siendo prácticamente obligada a tener nuevos rumbos? Porque definitivamente el comercio con China va a ser privilegiado. Y los que comercian en Honduras a través del Tratado de Libre Comercio, del ALCA, esos van a empezar a tener problemas. El gobierno va a proteger y va a favorecer a los comerciantes y los empresarios que prefieran negociar con China o con los países que ellos establezcan. Vienen controles. Ahí está el código tributario, la ley de justicia tributaria. Renato, ya tendrás la participación. Solo termina, tienes un minuto. La ley de justicia tributaria observo es parte un de ese miedo control a de la poner empresa orden. privada. ¿La qué? La ley de justicia tributaria es parte del control del dinero que maneja la empresa privada, ¿verdad? Pero aquí hay empresarios que creen que hay una buena intención en estas cosas. Y cuando el gobierno no puede manejar directamente los temas porque ya está descubierto lo que están haciendo, entonces está embarrando a la gente. Tema energía eléctrica. Allá crearon una comisión con empresarios para que ahora los empresarios digan que es necesario hacer contratación directa y que va a ser necesario comprar aunque sea un poco de energía más cara, cuando todos sabíamos que hacia eso nos estaban llevando y que MEL está haciendo renegociaciones con todas las empresas de producción de energía y que la que no quiere estar en esa negociación o la van a expropiar o se va a acabar su contrato. Fíjate bien. Todo lo que plantea... El tema es que de las tierras intentaron manejarlo directamente con el INAH y encontraron que el sistema judicial hondureño protege la tenencia de la tierra de cientos de miles de hondureños y que la única forma de tocarlo es con comisiones como esta que va a tener atribuciones de poder decir eso que hizo la Corte Suprema, eso que hizo el Poder Judicial está malo, esa sentencia no me gusta, al estilo de Mel Zelaya. No me gusta la decisión de la Corte. Lo que vamos a hacer ahora es esto. Esta comisión es la que tiene poderes para decir quién es tenedor correcto de la tierra y el que no, pues vaya a pelear a los juzgados. Estás planteando algo gravísimo. Claro. Estás planteando algo grave, pero claro. Vamos a escuchar la otra visión. Es el cambio de sistema. Bueno, tú así lo crees que es cambio del sistema lo que se está produciendo en Honduras. No te preocupes, asísteme por favor a Fernando. ¿Qué piensa Fabricio? Yo todavía Fabricio, voy de pañuelo. Diputado del Partido Libre y defensor precisamente de estas acciones del gobierno. Lo escuchamos inmediatamente después de la pausa comercial en un momento donde Fernando ha planteado con todos los riesgos que pueda implicar para él algo gravísimo desde su perspectiva que se está creando en el país. Volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura en este momento a algunos de esos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Buen día, Renato. El señor Fernando Anduray está en lo correcto con relación a los títulos que los procedimientos y soluciones y judiciales para legalizar la propiedad. Más mensajes, damos lectura. Muy buenos días, señores panelistas. No se trata de oposición, que más ejemplo el de Daniel Ortega en Nicaragua. Empezó creando leyes, comisiones para perseguir a la oposición y ahora está el resultado. Expropiando bienes y tierras como conventos y universidades católicas, empresas privadas, etcétera, entregándola en manos de él mismo y de su grupo.
Todos estos gobiernos tienen la misma agenda y Honduras para allí va. Vamos a darle lectura a más mensajes y qué pasará con la adquisición por prescripción. De lo que habla el Código Civil, comparten nuestros televidentes también en Twitter. Leona Fayola comparte: cuando se aprobó la ley de reforma agraria en los 90, se le dio títulos de propiedad a los campesinos que exigían tierras y muchos de ellos, en vez de cultivarla como era lo esperado, lo que hicieron fue vender sus tierras. Lastimosamente, este es un patrón que se ha repetido. Todos sabemos que la concentración del poder está en manos de los mismos empresarios ricos. Esto genera desigualdades y afecta a la población más vulnerable. Continúe enviando sus comentarios y opiniones a través del WhatsApp y a través de @FrenteAFrente HN. ¿Qué pensás de lo que está diciendo el ex precandidato presidencial Fernando Anduray? Diputado Fabricio Sandoval. Sí, Renato. Bueno, primero decirle al compañero Anduray que él le falta respeto a la presidenta de esta república al decir que le hacen las cosas, desmeritando la capacidad de nuestra presidenta. Y eso es una falta de respeto grave, que debemos de ponerle un alto a ese discurso misógino. Porque estos grupos, ¿verdad?, a los cuales Anduray pertenece, conservadores, de derecha, siempre tratan de invisibilizar la fuerza del pueblo que hoy radica en Xiomara. Y plantea aquí el mismo discurso desgastado que es Mel, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto Anduray debe tener claro que lo gobierna una mujer, aunque no lo guste. En el siglo XXI en Honduras lo gobierna una mujer que está trabajando en un tema importante, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, Renato, es la fuerza del Estado. Nosotros estamos en un Estado republicano, democrático, neoliberal. Y Xiomara está diciendo, ok, en este Estado, en el cual hemos venido desarrollándonos en los últimos 40 años, no hay orden jurídico, no hay seguridad jurídica, porque el desarrollo del Estado como máximo ente político que nos rige ha sido en desigualdad, ha sido un privilegio de clase, y el Estado ha sido un privilegio de clase para una clase, la clase pudiente de este país, que controla todo, hasta la tierra. Entonces viene la presidenta y en su plan de gobierno plantea lo que está en ese documento, y que debió Anduray que haberlo leído. La presidenta, cuando se lanzó la campaña, planteó en su plan de gobierno resolver los problemas de la tenencia de la tierra, y ahí está la propuesta. Ahora bien, es un problema de seguridad jurídica del Estado, el problema de la tierra. Yo no leo en ese documento una reforma constitucional al artículo 103, creo que habla sobre la tenencia de la propiedad privada, o 107. Ahí no hay una reforma. Anduray, ¿hay o no hay reforma constitucional sobre el artículo constitucional de la tenencia de la tierra de la propiedad privada? No lo hay, Renato. No hay una propuesta constitucional de reformar el artículo madre de la propiedad privada que está en la Constitución. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Seguridad jurídica. En este país no hay seguridad jurídica. Este país era un laboratorio del narcotráfico. Este país era un laboratorio del neoliberalismo. Este país era un laboratorio del crimen organizado, de la corrupción, del saqueo. Entonces, primero, para poder sacar a este país de la pobreza y la miseria y de los problemas graves de migración, es poner orden jurídico. Y ese es el planteamiento, sentar las personas que toman decisión, presidenta de la Corte, Instituto de la Propiedad, el INA, todas las instituciones trabajando con un fin, darle seguridad jurídica al hondureño que tiene tierra. Pero mira el argumento de Anduray que dice que a través de los títulos supletorios pueden dejar sin propiedades a un montón de gente. Son mentiras, Renato. Todo aquel que se oponga dice lo pueden dejar sin... Son mentiras, Renato. Mire, la empresa privada está de acuerdo con este proceso de esta comisión. ¿Por qué está de acuerdo? Porque la empresa privada sabe que hay que legalizar la tierra con un verdadero mecanismo. Y para hacer eso necesitamos que todos nos sentemos y pongamos nuestras cartas sobre la mesa y nos ordenemos. Quien esté legal y legítimo no tiene problema.
quien ha obtenido la tierra a través de ilegitimidad, de ilegalidad. Y yo conozco casos en el registro de la propiedad de Valle, un registrador que ahora es diputado, emitió títulos falsos, ilegales, ilegítimos. ¿Quién era el director del IP? ¿Quién manejaba el IP? La mano derecha de Juan Orlando. ¿Dónde está Juan Orlando? En Nueva York. ¿Dónde está el director del IP? Allá escondido en Nicaragua. Entonces, lo que la presidenta está planteando, Renato, es seguridad jurídica. El país no va a avanzar en el desarrollo social si no hay seguridad jurídica. Todo lo que ha dicho Anduray es falso. El mismo discurso trillado de la derecha de este país, de los conservadores, de los que tienen miedo, de los que han obtenido lo que tienen a través de la corrupción. Si yo no tengo problema con mi tierra, entonces yo no tengo que preocuparme de esa comisión. Más bien, esa comisión va a venir a mí legitimidad y legalidad en mis tierras. Si yo sufrí una invasión, esa comisión me va a venir a mí a decirme que mis tierras vuelven a mi propiedad y que la invasión va a ser desalojada. Eso es seguridad jurídica. Necesitamos recuperar la inversión directa, extranjera. ¿Cómo la vamos a recuperar? Con seguridad jurídica. Si este país no recuperamos la seguridad jurídica, Renato, no vamos a alcanzar los niveles de desarrollo humano que necesitamos. Entonces, Anduray tiene 40 años de estar con el mismo discurso, negando la verdad del proceso histórico de la sociedad hondureña. Yo lamento, Renato, que este prestigioso medio, este programa visto a nivel nacional, se preste para traer personas que vengan a mentir. Permítame. Se lo digo. No, lo que hablábamos al comienzo, mira. Es que no lo digo por usted. No, usted lo hace con la intención de debatir. Pero mira. Pero siempre vienen personas a mentir y nosotros tenemos que... Pero tú le llamas... La democracia es parte de decir la verdad. Es que yo, en esto a mí me gustaría ser partícipe de culturizar al hondureño. Sí, no, claro. Aquí quien viene es una persona con ideas distintas a las tuyas. Pero viene mintiendo. Pero es lo que tú crees que él está mintiendo. Claro. Yo te digo algo. Mira, fíjate hasta dónde voy a llegar. Yo coincido más con tu planteamiento en este momento que con lo que está diciendo Anduray. Bueno, le agradezco porque es la verdad. ¿Sabes qué? Yo le quería repreguntar a Anduray, pero dije yo, él tiene todo el derecho de rebatirlo. Pero yo lo que le quería preguntar a Fernando, porque él dijo, Renato, vos es que sos de buen corazón, y como muchos empresarios que son de buen corazón. Pero yo lo que veo en este documento, Fernando, es precisamente partiendo de un problema serio y complejo que tenemos en el campo. Tú sabes bien cuántos muertos generan todos estos conflictos. De una presidenta que sabe que le está afectando las invasiones y que le dice a los campesinos, no, vamos a poner orden, los vamos a desalojar, pero que a la vez les propone, sí, hay tierras tramitadas y adquiridas de manera ilegítima, que el IP y el INAH comiencen a hacer una investigación, porque también expone ella aquí que a partir del título 18-2008 quedaron muchos expedientes que materializarse y miles de solicitudes para adquirir tierra. Entonces dice, yo así lo entiendo, vamos a ver qué tierras fueron inscritas de manera ilegítima, tramitadas e inscritas de manera ilegítima, porque hay necesidad de tierra de los campesinos, y esas que fueron ilegítimamente inscritas, pues después de que la Procuraduría presente en la Corte Suprema algún expediente, incoe algún juicio, esas tierras, si están inscritas ilegítimamente, se las vamos a ceder a los campesinos. Renato, no. Pero les está diciendo también. Renato. No es eso lo que está diciendo. Renato, un paréntesis. Ok, ahí es donde tú lo interpretas y yo estoy en obligación de traerte para que expliques por qué nosotros estamos equivocados. Pero solo deja que termine su idea y luego me respondes a la pregunta que te hago. Yo vuelvo y le pregunto con respuesta breve a Anduray. En este planteamiento de la presidenta que tiene aquí el compañero Renato, plantea una reforma constitucional al artículo 103, 104, 105, 106, 107. No plantea reforma constitucional la presidenta. Por ende, su argumento
del miedo al socialismo democrático se cae, ¿ok? Listo. Cada quien es dueño de su tierra adquirida legítima y legalmente. Lo que está planteando la presidenta en esta propuesta de comisión es legalizar la tenencia de la tierra de aquel montón de personas que utilizaron las estructuras del Estado, del gobierno, para delinquir, emitiendo títulos de propiedad falsos, despojando a campesinos de sus propiedades y dándole títulos falsos a terratenientes o a potentados, sin seguir el procedimiento constitucional y legal que ya establece la ley. Eso es lo que plantea la presidenta, eso se le llama seguridad jurídica, que tengamos un gobierno, un Estado con seguridad jurídica que nos permite invertir. Ahora bien, en este documento no hay absolutamente ninguna propuesta para reformar constitucionalmente los artículos que garantizan la propiedad privada de la Constitución. Solamente estamos poniendo orden, porque estuvimos 12 años en desorden, en un total caos en este país, y estamos con nuestras buenas intenciones diciéndole a nuestro pueblo hondureño que vamos a mejorar la seguridad jurídica. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos seguridad jurídica, Renato? Porque eso nos permite que vengan extranjeros a invertir. ¿En qué? En maquilas de producción, ya sea agropecuarias o textiles. Y con este camino que está abriendo la presidenta con mucha dignidad en China, ella está llegando a China a decirle, estamos mejorando nuestra normativa jurídica para que vayan a invertir y se instalen en Honduras porque hay seguridad jurídica, no hay invasiones, no hay tierras ociosas, hay seguridad jurídica. Para sacar los 6 millones de pobreza que hay en nuestro país necesitamos inversión. Para que haya inversión necesitamos seguridad jurídica. Quien se oponga a estos planteamientos de la presidenta Xiomara es que realmente no quiere que el país salga del subdesarrollo. Pero están en todo su derecho. Yo lo que quiero Anduray tiene derecho. Lo que quiero dejar aquí es cultura democrática en el debate. Mira. No, perfecto. Yo lo dejé hablar a él. Yo diciendo, habló todas sus diciendo contigo cuando dices que Anduray viene a mentir. No, Anduray viene a exponer sus ideas. Y lo que debe hacer. Pero es que esas ideas en base a la mentira. Quien debate con Anduray es rebatirle y desmentirle o rechazarle o demostrarle estás equivocado, sí, con argumentos. Sí. Ese es el debate. Ese es el debate que yo siempre procuro aquí en frente a frente. Pero yo puedo decir que Anduray ni viene a manipular el programa, ni lo descalifico de mentiroso, viene a exponer sus ideas. Ese es el pensamiento de él. Pero es que usted está y bien esas que ideas no lo diga. Hay que contraponerla para crear buena opinión pública y que la gente determine quién tiene la razón. Es que viene él a decirle a la población, a implementar una idea de miedo, que el socialismo democrático o el plan de gobierno de la presidenta le va a quitar su casa al hondureño. Eso es falso. Y se lo digo con contundencia. Si usted, amigo o amiga de este bello país llamado Honduras, tiene un título de propiedad de su vivienda, de su casa, de su terrenito, adquirido con esfuerzo, con trabajo, usted tranquilo. Los que están intranquilos con la propuesta de la presidenta son los corruptos que utilizaron las estructuras del gobierno para adquirir títulos de propiedad o sentencias amañadas y apropiarse de tierras. Entonces, la presidenta está creando una comisión de investigación para ver el tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? Ver primero de quién era la tierra, quién se la pasó a Juan, quién se la pasó a Pedro, quién se la pasó a María. Ese es el tracto sucesivo de investigación que va a hacer esta comisión. Y están todos los entes del Estado, Ministerio Público, Defensa, el INA, el IP, Desarrollo Social, todos los entes del Estado están ahora prestos para poner orden jurídico. Entonces yo lo que le digo a Renato, a usted con todo respeto, es que él, Anduray, viene a mentir cuando viene a decir que le vamos a quitar la casa a la gente. Eso es mentira. Y yo te quiero decir algo, fíjate que lo que la presidenta quiere es orden jurídico para avanzar. Ya lo dijiste. Cuando la empresa, en una reunión de autocrítica que hacemos siempre, hace como unas 72 horas me preguntó que qué pensaba de eso, esa respuesta que dio Fabricio fue la que yo di. Miren, les digo, el Instituto de la Propiedad, antes era registro de la propiedad, ahí se ha hecho millonario un montón de gente. Ahí han inscrito barrabasadas por pura corrupción. Entonces, a mí me parece que en el deseo de que los campesinos que demandan tierras las tengan, aunque después las vendan,
ella primero les está diciendo, los vamos a desalojar, no voy a permitir más invasiones. Eso está afectando seriamente la producción en el agro y la imagen del país y está ahuyentando la inversión. Los vamos a desalojar, pero también les dice, nos han solicitado tierra, pues vamos a ver qué tierras han sido inscritas ilegítimamente y se las vamos a ceder en función de los expedientes y solicitudes de tierra que hay en el Instituto Nacional Agrario. Esa fue mi respuesta. Tú dices que yo soy de buen corazón y que no voy más allá a pensar en el trasfondo que hay en esto que está haciendo el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué dices a lo que manifiesta Fabricio? Fíjate que yo quisiera imaginarme en Cuba un programa como este, Renato. No, estamos de acuerdo. Allá no hay libertad de expresión. Que pudieras expresar todo esto que decís que un periodista cubano puede expresar. Yo solo he hablado de China y usted mete a Cuba. Hablemos de China. Yo no pierdo de vista que el gobierno lo que quiere es instalar el gobierno socialista que el hombre ha venido a promocionar aquí. Ahora, con el tema, ¿qué oportunidad de defensa van a tener los enemigos del gobierno, los que no están de acuerdo con este gobierno, cuando la comisión diga su propiedad está mal a vida? No tiene derecho a tenerla. Y tú dices que esa comisión va a trascender más que las propias resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, si es que eso es lo que están haciendo. Y si no, te lo voy a plantear al revés. ¿Cuántas órdenes de desalojo hay que no se han cumplido? Como aquí lo dice, ya te digo. 116, 120. 129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarían con 4.000 manzanas. Mira, decime una cosa. El decreto 18... ¿Qué necesitas para ejecutar esos desalojos que ya fueron dictados por los tribunales de justicia? ¿Qué necesitas? Obedecer la orden del juzgado, hombre. ¿Por qué tenés que ir a crear una Comisión Nacional de Seguridad para que diga que cumplan las órdenes de los juzgados? Pero en un Estado de Derecho se cumple la orden del juzgado. Lo que pasa es que es un derecho social. Hay un derecho social. Usted estaba hablando de seguridad jurídica, usted es abogado. Claro. Y usted sabe que la seguridad jurídica se basa fundamentalmente en el cumplimiento de la ley y en el cumplimiento de las órdenes de los tribunales. ¿Sabe cuál es el problema de hacer una orden de desalojo? Te habías preguntado Renato, por qué tiene... Le quiero explicar este punto. ¿Por qué una orden de desalojo es una acción social? Mire, porque una orden de desalojo... Lo dejé exponer. Solo déjeme tener esta idea. Una orden de desalojo lleva implícito sacar a un montón de campesinos que tienen derecho a la tierra. Y recuerde que el artículo 59 de la Constitución dice que el fin supremo del Estado es la sociedad, es el ser humano. Ahora, ¿qué dice la presidenta? Antes de proceder a desalojarlo, revisemos todos los casos y usted que va a ser desalojado... ¿Y por qué le va a poner condiciones a la Corte para cumplir las órdenes? Porque tienen derecho. ¿Por qué la presidenta va a decir esta sentencia me gusta y esta no me gusta? Libre es un partido que se alimenta en sus bases de campesinos. No podías ir a desalojarlos sin que políticamente ellos le dieran una opción. Entonces que no me vengan con el cuento de la seguridad jurídica aquí, si no van a obedecer las órdenes de los tribunales. ¿Sabe qué sucede? Esos empresarios, Renato, que tienen sus tierras invadidas, le están pidiendo a la presidenta una solución y la presidenta la plantea, pero respetando lo más importante que tiene un Estado, la persona humana. No vamos a mandar policías a reprimir, a mandar tanquetas, a mandar gas, sino que pongamos orden. ¿Usted quiere que le quite a estas personas de su propiedad? Ok, lo vamos a hacer, pero este problema es un problema grave, estructural de país y vamos a poner orden en la seguridad jurídica, pero hagámoslo respetando la dignidad del ser humano. Y no es solamente de cumplir una orden. ¿Por qué nunca la hicieron los nacionalistas en el poder? ¿Por qué nunca evitaron las invasiones? Porque ustedes tenían el arca abierta. Las mejores tierras ustedes se las quedaron. Y el chingaste la dejaron a que el pueblo se la peleara en invasiones. Nosotros queremos poner orden. Nosotros tenemos un problema grave en Amapala con la tenencia de la tierra. En este momento tenemos 2 campesinos presos injustamente por el delito de usurpación. Y los dueños de las tierras, que tenemos certeza, y ojalá me invite cuando la comisión del dictamen en el caso de Amapala, que los títulos fueron manipulados, fueron hechos con ilegalidad y los registradores del Instituto de la Propiedad de Valle tienen que rendir cuentas. A eso vamos, Anduray. No es aplicar la ley en desigualdad, es aplicar la ley con justicia. Ahora dejémoslo hablar. O sea que van a hacer lo que los tribunales de justicia no han hecho.
están otorgando a la Comisión de Seguridad del Agro funciones de tribunales de justicia. Y contra las resoluciones administrativas que ellos emitan, diciendo que vos adquiriste mal una propiedad y que la sentencia que te emitieron está viciada, y en consecuencia vos no podés tener esa propiedad, no te van a mandar a pelear a los tribunales de justicia. Van a emitir la resolución administrativa, te van a despojar de tu bien y te van a decir, si quiere vaya a pelear a los tribunales de justicia otra vez. Eso te digo, hay gente aquí que ha peleado 10, 20, 30, 40 años su propiedad y ha tenido que pasar por 4, 5, 6, 7 escrituras sobre la misma propiedad. Al final los tribunales han emitido una sentencia, pero ellos vienen a decir aquí que como no es amigo del gobierno, entonces está mal hecho. Óigame, porque lo que está cuestionando él son los enemigos del gobierno, Anduray, y los cachurecos le dieron propiedades. Discúlpeme, lo voy a interrumpir. ¿Sabe, Renato? Él está planteando otro argumento aquí. Mire, por favor, déjeme hablar, yo lo dejo hablar a usted. Sí, lo que pasa es que está mintiendo, lo voy a explicar en qué, Renato. Pero déjelo que termine la idea. Solo voy a decirle esto al pueblo hondureño. Mire, si esto fuera un gobierno de venganza, estuvieran presos todos los cachurecos que estuvieron en el poder, pero este es un gobierno de justicia, no queremos venganza. No hay persecución para aquel que tiene una tierra. No hay persecución para nadie. Es justicia, Anduray. Le voy a explicar. Mire, no me politice el tema, porque en el Congreso hay un montón los que estarían presos son la mayoría de los funcionarios de este gobierno que fueron corruptos en el gobierno de Mel y con un decreto de amnistía le vinieron a perdonar todas sus sinvergüenzadas, sus crímenes y sus actos de corrupción. No degeneremos el programa en eso. Es que usted está mintiendo diciendo que este gobierno va a perseguir a sus enemigos. Si hiciéramos eso, ya tuviéramos orden de captura contra un montón de delincuentes que saquearon el país con los hospitales móviles, con las mascarillas. No me va a desviar el programa, yo le voy a demostrar que esto que hizo el Consejo de Seguridad. ¿Y sabe qué me da a pesar? Que usted tenía un buen perfil porque estaba en contra de Jo, estaba en contra, después se alió. Ya plasmó la idea. Metámonos en esto, porque mira, perfecto, el debate es eso, lo que tú estás defendiendo, con todo el derecho de defenderlo, y lo que está diciendo Anduray con todo el derecho de expresarlo. Eso es libertad de expresión. Claro. Eso es libertad de expresión. Por ejemplo, Renato, pide la presidenta una reforma constitucional y no la pide. Correcto. Porque no tiene cómo hacer una reforma constitucional, hombre. Si no tiene ni mayoría siempre en el Congreso para tomar decisiones. Peor para que esté planteando reformas constitucionales. Si tuviera mayoría para hacer reformas constitucionales, hace días lo hubieran hecho. Sí tenemos la fuerza. No tienen nada, hombre, no tienen ni mayoría simple. No tenemos mayoría, pero sí tenemos la fuerza. Y quedó demostrado en enero del 2022. Ahí, en ese documento, porque me interesa el documento porque el pueblo hondureño debe conocer la verdad de lo que hay ahí, ¿verdad? Plantea el documento y la presidenta dice... El artículo 51 de la Ley de Modernización del Estado tiene que ser derogado, dice. ¿Qué dice el artículo 51 de la Ley de Modernización del Estado? Dice, para los propósitos de afectación con fines de reforma agraria de aquellos predios rurales de vocación agrícola o ganadera de dominio privado, se considera que no se utiliza, fíjate que estamos hablando de tierra privada, la afectación de tierra privada. Establece límites aquí, pero los quiere quitar la presidenta. Correcto. Qué odio contra la empresa privada, contra la propiedad privada. Es una necesidad histórica. Dice, para los propósitos de afectación con fines de reforma agraria de aquellos predios rurales de vocación agrícola o ganadera de dominio privado, se considera que no se utiliza, que se considera que no se utilizan en armonía con la función social, se considera que no se utilizan en armonía con la función social en cualesquiera de los casos. A. Cuando excedan las áreas establecidas, en el artículo 25 de la Ley de Reforma Agraria y que no se encuentren comprendidos en el artículo 39 reformado de la misma ley, son los techos. B. Cuando estén incultos u ociosos por más de 18 meses consecutivos. El plazo anterior se extenderá a 24 meses
cuando por razones de la falta de financiamiento, sequía, inundaciones u otras razones de fuerza mayor, el propietario o propietaria no pudieran explotar sus predios. Excediendo este plazo, las tierras serán afectables por ociosidad en cualquier circunstancia. Las áreas forestales en ningún caso se considerarán tierras incultas u ociosas, por lo tanto no serán objeto de afectación. Las tierras adjudicadas para fines de reforma agraria y que por causa debidamente comprobadas imputables a los adjudicatarios o adjudicatarias no estén siendo explotadas de acuerdo con las disposiciones aplicables a la presente ley, serán objeto de readjudicación a otros beneficiarios o beneficiarias, preferentemente de la misma organización a la que le pertenecían a las anteriores personas adjudicatarias. ¿Qué es lo malo de esto? ¿Por qué tiene que derogarse este artículo? ¿Qué crees tú? Porque quieren eliminar la protección al predio privado en tiempo. Quieren afectarlo inmediatamente. No están privilegiando la propiedad privada, están atacándola. Van a destruir la seguridad jurídica en el campo y en la ciudad. Falso. Están dándole a esta comisión facultades que el Congreso no le puede dar en este momento y lo quieren hacer a través de un PCM. Está constituyéndolo con todos los funcionarios del gobierno que controla prácticamente el gobierno. Ahí meten uno de la FENAG al Consejo de Seguridad, a la Comisión de Seguridad. ¿Qué va a hacer ese hombre ahí? Ese hombre va con la ilusión de que le van a liberar sus tierras. Y para liberarle sus tierras, para desalojar a los campesinos, solo necesitas ejecutar la orden de desalojo. ¿Qué tiene que hacer la policía? Renato. Que tiene que preparar un escenario, que no es qué cosa. Y lo va a hacer ahorita o lo va a hacer después. Entonces, ¿por qué razón, si ya hay una decisión judicial en la que las empresas o los dueños de la tierra han demostrado su propiedad, ya los tribunales de justicia ya fallaron que son dueños legítimos de la tierra, que hay que desalojarla, al que se fue a meter ahí, al que se fue a meter a una fábrica de aceite o una plantación de aceite cultivada con una inversión privada, se fueron, usurparon, están haciendo uso, usufructuando la tierra. Viene el juzgado, ya emitió la orden de desalojo, ¿por qué no los desalojan? No, ahora tiene que venir Xiomara a decir, miren, vamos a ordenar el desalojo, no es potestad de ella. La presidenta no tiene facultades jurídicas para ordenar el desalojo en ningún lado. Son los tribunales de justicia, esa es la seguridad jurídica. ¿Por qué entonces ahora le están atribuyendo a una comisión de seguridad facultades para hacer cosas que corresponden a la justicia? Y para contaminar a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, meten en esa comisión un juez de jurisdicción nacional. Prohibido por todo el sistema jurídico nacional que los jueces vayan a conocer con anticipación de asuntos que van a caer en sus manos después, hombre. ¿De qué seguridad jurídica me estás hablando, Fabricio? De la que no hicieron así empezaron nunca en Venezuela. Ayer pasaste vos. Sí, con Venezuela. Aquí en campaña decían Venezuela, pasaste el testimonio. Y hay miles de testimonios de gente que dice cómo empezaron en Venezuela. Y muchos empresarios no quisieron combatir y defender su democracia porque creyeron que podía dar resultado. Y hoy tenés 7 millones de venezolanos huyendo. ¿Dónde están las casas de esos venezolanos en Venezuela? ¿En poder de quién? Dice que de los amigos del gobierno de Venezuela. Honduras siempre mete a Cuba y a Venezuela. Creo que déjame ir a una pausa para que responda todo lo dicho por Fernando Honduray, el diputado Fabricio Sandoval, después de estos consejos comerciales. Redes Sociales es presentado por La Curazao, gran carnaval de crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Continuamos con más de sus mensajes. Buenos días, les saludo desde Zen, Alemania. Siempre veo sus programas. Por favor, pregúntele al honorable diputado Fabricio Sandoval si van a penalizar a aquellos que dieron esos títulos de propiedad viciados. ¿Cómo van a determinar cuál es válido o cuál no? Comparte nuestro televidente.
Continuamos, buenos días. Un título supletorio si puede darle dominio de un terreno a una persona natural o jurídica. Hay ejemplos de personas que a través de este documento se han apropiado de tierras. Más mensajes, así empezaron en Nicaragua y hoy están confiscando todo. Más mensajes a través del WhatsApp. Este es el mismo discurso de Hugo Chávez, disfrazado de bondad. Por favor, basta de engaño, bañado de justicia. Vamos a ver en Twitter. Gustavo León comparte: la seguridad jurídica de títulos de propiedad inmueble descansa en la certeza institucional que el registro de un instrumento público en el Instituto de la Propiedad que acredita el dominio es indiscutible, salvo que un juez declare nulidad y, en caso de terceros, compradores de buena fe, inimpugnable. Vamos, eso es lo que estábamos debatiendo internamente. Ese es el debate que están teniendo aquí Fernando y Fabricio. En el gobierno se piensa que muchas propiedades que se registraron legalmente en el IPP están contaminadas porque hubo un proceso de adquisición y tramitación ilegítimo. Pero dice Fernando, pero eso ya está resuelto por un tribunal de justicia en muchos de esos casos. ¿Cómo es entonces que ahora sobre decisiones judiciales van a comenzar a examinar? Es lo que está diciendo ahí el abogado Gustavo León Gómez. Bueno, pero también hay que admitir, y esto es lo que lo digo a Fernando, todos sabemos que ese instituto de la propiedad, registro de la propiedad anteriormente, ha sido un nido de corrupción y que hayan hecho registros basados en corrupción, pero Fernando. Renato, también hay una cantidad de juicios de nulidad planteados por abogados contra inscripciones en el Instituto de la Propiedad que han sido resueltos favorablemente por los juzgados. Renato. Hay cualquier cantidad de registros que han sido anulados. Sí, cerremos la sección, porque primero tengo que respetar los compromisos comerciales que hemos hecho. Redes Sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Ya viene, inmediatamente después de estos anuncios viene Fabricio Sandoval y el director del INA, el ministro director del INA que está llamando a Frente a Frente. Bueno, me vas a permitir que intervenga el director del INA, Chico Funes. Okay. Tranquilo. No, es que te había prometido que íbamos contigo. Okay. Francisco Funes, el abogado Francisco Funes, ministro director del INA en comunicación con Frente a Frente. Chico, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo ahí, cariñoso a los panelistas, a Anduray y a amigo Sandoval. Yo quisiera decirle a Anduray con todo cariño y respeto, confundir a la opinión pública en un tema tan sensitivo que tenemos que pacificar el agro es bastante... Debe llevar un análisis más profundo y me encantaría personalmente quitarle un poco las dudas a Anduray y conversar personalmente, porque el tiempo ya no lo da. Anduray, si lees bien tú lo que dice el decreto, tú tienes razón que tiene dos bloques de acción. La primera es la seguridad jurídica, de ya dejar de respetar la propiedad privada, las tomas de tierra masivas y todo, hay que contenerlas. Es fácil decir, hay que operar las órdenes de desalojo emitidas por juzgado competente, definitivamente. Y lo dice en primacía. Segundo lugar, Anduray, fíjate que para contenerlas hay que implementar una ley que le dejó el régimen anterior, que es el delito en flagrancia permanente, que se está discutiendo para establecer hasta los protocolos. La otra que quiero dejar muy claro es que la comisión no va a operar ni va a sustituir las instancias jurídicas o juzgados competentes. Lo que va a hacer el IP y el INA en ciertas propiedades que están solicitadas en el INA preferentemente, y algunas que haya ciertas dudas y que son cuerpos tremendos, grandes, se va a hacer las investigaciones durante el IP y el INA.
Y para eso se va a llamar a la Procuraduría General de la República para que incluya las demandas necesarias y tenga la defensa el que sea cuestionado, pues, o sea, cualquier propiedad que sea cuestionada tiene el derecho de defensa. Ahí no hay problema, nosotros no vamos a ser juzgados ni nada por el estilo. La otra cuestión es que entendamos que alrededor de la seguridad jurídica, que hay que ya entrarle a esto, porque no nos vamos a anarquizar el país, está lo que se llama equidad y justicia. Hace 30 años que no hay oportunidad de darle una pulgada de tierra al campesinado. Pero para eso se van a crear los decretos cuando tú hablas de la reforma 51. El 51 no da la oportunidad ni siquiera de dar un acceso a la tierra al campesinado. Entonces la tierra, además de ser acaparada ilegalmente, ha servido solamente de especulación, y tienes tú ahí que hay espacios de hasta de 1.000, 5.000 manzanas de tierra en estado ocioso, tremendamente, y eso no le beneficia al país. Entonces el documento dice que debe haber un equilibrio entre castigar la ociosidad y privilegiar la protección del manto sagrado de la estructura productiva. No demos los juicios de socialismo, de toda esta cuestión. Que lo que aquí hay una buena intención, yo creo que privilegiemos que hay un giro de timón, que queremos con todos los sectores llegar a los grandes consensos para las dos cosas, para la seguridad jurídica y la propiedad privada, especialmente en producción, y la segunda, de darle la oportunidad al campesinado de que tenga acceso a la tierra, pero siempre en el marco de la ley, no fuera la ley. Para eso vamos a consensuar decretos. Otra cuestión, Renato, en lo que se leyó ahí del decreto 18.008, es más bien que a los propietarios de tierra hace 13 años se les subvaluaron sus propiedades por parte de JAN y ni siquiera se les ha pagado, pues. Ellos tienen derecho a estar incoando demandas contra el Estado, tanto para anular los títulos como para demandas millonarias que amenazan con 9.000 millones. Entonces, en esos casos queremos darles, finiquitarlos, conciliando esos conflictos, buscando darles el justo precio a los propietarios de tierra y asegurar los grupos campesinos que quedan beneficiarios de ese decreto, darles seguridad de tenencia de que los títulos que sean válidos porque le han sido pagados al dueño. Lleva otro capítulo para ilustración del compañero Anduray, que es sobre las solicitudes que tiene el INAH, de que nunca tiene respuesta. Ahí nos estamos, perdonen la palabra, masturbando, no sé, pero en el INAH los propietarios con sus abogados, nosotros con los abogados peleando, y el dueño de la tierra quiere ya salir del lío, lo mismo que están tomando con los campesinos, hay que buscarle una solución. Hay como 100.000 manzanas de tierra, pero hay que buscarla con la ley, buscando la ley apropiada con el Congreso Nacional y en consenso con los sectores productivos. Y a mí nos satisfizo más bien que tanto los campesinos como la FENAC están de acuerdo en que esta situación se dé. Una propiedad privada debidamente que está registrada tiene el estatus de propiedad privada y ese estatus debe respetarse. Ahora que le descubramos que tiene irregularidades, ¿sabes lo que nos preocupa en este país? Que tierras nacionales concesionadas, nacionales en concesión, sin el procedimiento debido por una resolución de agricultura y de ganadería, se volvieron naturaleza privada. Le preguntan, Dura, ¿es correcto eso? ¿Es correcto hacer remedidas sobre tierras nacionales? Ya que hablaste de remedidas. Oíme, eso no es posible. Es posible hacer prescripción adquisitiva de 1.000, hay 6 propiedades de 1.000 manzanas sobre bosque nacional. Entonces, ahora, si le entramos a todas las propiedades irregulares, Renato y Anduray, con ese prostíbulo del IP que lo hicieron el Partido Nacional, que lo hizo Valdías, que
tú no tienes la culpa, Anduray, porque tú has sido muy crítico, eso es de respetar tu criterio. Pues. Pero si nosotros le entráramos a todas las formas de irregulares y cómo se han dado los títulos, ahí terminaríamos que en la hacienda, ahí 3 quebradas donde está el Medical Center, el poteo donde está ya la Toyota y todo, terminaríamos anarquizando este país, terminaríamos peleando, terminaríamos en una crisis. Le quitarían esas tierras a quienes las tienen. Chico, que ya tiene sentencia judicial y un juzgado, no podemos nosotros entrar en cosas juzgadas, pero sí podemos entrar sobre ciertos procedimientos que fueron irregulares, por eso lo dice. Sí. Y la comisión no va a resolver eso, que no va a resolver eso, no juzgar competente las instancias correspondientes. Chicos, muchas gracias. Y aquí tienes espacio la otra semana para dar estas explicaciones. Tengo que cortar porque ya me falta una pausa comercial y ya se nos acerca a las 9. 15 segundos, Fernando. Solo, Renato, que ¿cómo se va a defender a alguien en un tribunal de justicia contra una resolución o una decisión de esta comisión de seguridad? Y esa comisión está integrada por la Corte, está integrada por las Fuerzas Armadas, está integrada por la Policía, está integrada por el IP, está integrado por todos estos que emiten una resolución o un acuerdo. ¿Y quién va a oponerse a eso? ¿Qué juez va a votar eso en un tribunal de justicia? Gracias, Fernando. Gracias, Fabricio. Tiene unos 15 segundos también. Bueno, lamento, Renato, el poco tiempo en relación a las mentiras que ha dicho Anduray, pero decirle a la población hondureña que nuestra presidenta Xiomara Castro está cumpliendo su plan de gobierno. Y vamos a poner orden jurídico, respetando la Constitución y las leyes, para crear un estado de desarrollo que nos permita evitar las migraciones, la pobreza extrema y la pobreza. Y vamos a seguir en estos foros debatiendo con esta gente conservadora, que fueron los culpables del saqueo, del robo y de todo este atraco al país. Y hoy nosotros estamos trabajando para recuperar nuestro país. Gracias, Fabricio. Saludos a todos. Y Renato, hay que hablar de China. Cada participación de él tuviste el tiempo de rebatirlo. Cada participación de él, así que quedemos bien. Para el próximo. Vamos a la pausa.